¿cómo están? En el siguiente video vamos a hablar sobre la sociedad colonial, ¿sí? Primero y principal debemos saber cómo era la sociedad colonial. La sociedad colonial era una sociedad mestiza como consecuencia de la mezcla producida entre los diferentes grupos étnicos que habitaron el continente americano. En esta sociedad, cada persona desempeñaba una función particular de acuerdo a su color de piel. Los españoles implementaron en América una sociedad muy jerarquizada, ¿sí? En donde la minoría blanca de origen europeo ocupaba los más altos cargos, posiciones sociales y políticas, ¿sí? Es por eso que decimos que la sociedad colonial era una sociedad mestiza, debido al encuentro biológico-cultural de las diferentes etnias. Lo que se encontraron dando origen a nuevos grupos humanos. Los mismos eran los siguientes. Las etnias puras eran etnias originarias provenientes cada una de continentes distintos, con formas de vida y expresarse totalmente diferentes entre sí. También teníamos las etnias mestizas, son las nuevas etnias resultantes de las diferentes etnias puras que entraron en contacto con la llegada de los españoles a América, ¿sí? Los españoles, tanto peninsulares como criollos, basaban su dominio en la sociedad americana en el hecho de que todos eran blancos, pero dentro del grupo español existían profundas diferencias. Los españoles se diferenciaban entre sí por su prestigio y fortuna. Todos estos grupos constituían la gente sana de la población. Se relacionaban entre sí a través de matrimonios y relaciones de parentesco. Con el tiempo, otra diferencia se hizo más evidente en América en lugar de nacimiento que dividió a los españoles, sus descendientes. ¿Cómo se lo dividió en ese momento? En peninsulares y criollos. Los peninsulares eran los españoles nacidos en España, ocupaban altos cargos de gobierno como ser virreyes, gobernadores, obispos, arzobispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Por otro lado teníamos a los criollos, quienes eran nacidos en América. Ellos eran encomenderos y hacendados con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de parroquias, pero no tenían tanto poder como los españoles. Por ejemplo, no podían ocupar cargos importantes en el gobierno y en general eran profesionales como abogados y comerciantes. En la escala social existía una masa muy heterogénea a la que los españoles le denominaban castas, ¿sí? Tanto en la ciudad como en el campo había una mezcla de colores y sangres como resultado de los encuentros entre las diferentes etnias. Desde el comienzo de la conquista fue el fenómeno del mestizaje. Los principales grupos que se formaron fueron los mestizos, producto de la unión de blancos e indígenas; los mulatos, hijos de blancos y negros; los zambos, mezcla de negros e indígenas. Por el hecho de no ser blancos, estos grupos tenían grandes desventajas en esta sociedad jerarquizada. Para ello, el acceso a la riqueza, a los cargos y a los prestigios dentro de la sociedad eran muy difíciles de alcanzar. Podemos hablar también de los indígenas, ¿sí? Los indígenas fueron muy perjudicados con la llegada de los conquistadores. Muchos murieron por las enfermedades traídas por los españoles a los que su organismo no tenía defensa. También disminuyó su número debido a los trabajos forzados a los cuales fueron sometidos, aunque las leyes le prohibían ser tratados como esclavos, ¿sí? Por otro lado, tenemos a los esclavos, los negros. En muchos lugares de América la población había disminuido gráficamente ante el deficiente déficit de mano de obra necesaria para el desarrollo de la economía. Estos esclavos se importaban en contra de su voluntad, ¿sí? Durante los siglos coloniales, millones de negros fueron vendidos. Eran vendidos en América como esclavos domésticos de las familias blancas ricas de las ciudades y como esclavos rurales en las haciendas de todo el continente y sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar, ¿sí? Estas plantaciones de cañas
de caña de azúcar principalmente estaban ubicadas en el Caribe. Entre África y América se transportaban entre 12 y 15 millones de negros, destinados a ser vendidos como esclavos a su llegada al nuevo continente. Durante la travesía del Atlántico, los esclavos eran ubicados en bodegas del barco, donde vivían en condiciones de total hacinamiento y falta de higiene. ¿Sí? Esto fue todo, chicos. Muchas gracias y hasta luego.